¿Por qué la víctima no se anima a hablar? Y no se anima a hablar porque está generado todo un sistema en el cual se le resulta muy dificultoso. Pensá que está el hostigador con todos sus secuaces, con su grupo de sostén, y donde generalmente las actitudes de hostigamiento se dan a espaldas de los adultos, o por lo menos donde los adultos no ven. Lo que no significa que sea en lugares que no sean públicos, porque se da en el recreo, se da en el pasillo, pero ahí no hay supervisiones. Entonces los adultos no lo ven y a la vez piensan que forma parte del relacionamiento habitual. A la víctima se le hace muy dificultoso el poder hablar porque es una política de miedo, es una política de sometimiento que hay. Entonces, si sin decir nada me hacen todo esto, hablo, denuncio, me matan. Entonces es muy difícil y esto hace que se prolongue. De hecho, fíjate que hasta los espectadores no denuncian, porque su miedo es caer en la misma categoría que la víctima. Los padres, ¿qué actitud deben adoptar ante este problema? Y bueno, la fórmula entre padres e hijos siempre es la comunicación, ¿no? Es el escuchar, indudablemente. El poder habilitar a que el hijo hable. Tenemos que, además de tener lo verbal de contame qué te pasó, tener la actitud de qué me pasó. Y a la vez tener una escucha, que a veces es lo que falta. Los papás generalmente lo que hacemos es preguntar y no escuchamos, ¿ah? Vamos a tratar de ver, vamos a tratar de interpretar la actitud de nuestro hijo. Tratemos de ver un poquito más y escuchar un poquito más que las palabras, ¿ah? Ese chico que está encerrado en sí mismo, ese chico que muestra cierta resistencia de ir al colegio, ese chico que no quiere invitar amigos, que vemos que tiene poco vínculo, no es que sea maduro y casero. Puede haber una dificultad a nivel de la interacción social. En esta edad tienen que haber amigos. El no haber amigos nos lleva a que tratemos de agudizar un poquito más la mirada y los oídos para ver qué es lo que está pasando. Para quien se considera hostigador, ¿qué consejo le darías? Lo que pasa es que no se consideran hostigador, porque ellos piensan que eso es lo normal y lo bueno, porque el hostigador es muy popular en su grupo. Entonces, esto es, por eso te digo, importante la intervención de terceros, los adultos, profesores, que detecten el tema, que en unión con los padres traten de conocer el tema, saliendo de los mitos, que esto es un tema de aprendizaje social, que esto es un tema de chicos, que esto es un conflicto, como te decía, salir de esos mitos y abordar el tema, observar un poco más las interacciones, qué es lo que pasa en los corredores, qué pasa en los baños, qué pasa en el recreo, por qué se vinculan de ese modo. Entonces, a partir de eso poder reflexionar, tratar de que la reflexión nos lleve a la herramienta que tenemos, que es la educación. Porque la educación tiene que ser un cambio, no un cambio en que sentate con el amiguito, así le prestas los útiles y de esa manera se hacen amigos y no se pelean. No, esto es un cambio a nivel de cómo pensás y cómo considerás al otro. El otro es un ser humano tanto como tú, y esa persona siente, esa persona le duelen las cosas y a la que tenés la obligación de respetar. Entonces, eso es lo que hay que abordar. Hay que abordar una educación en valores, de respeto, de empatía, de responsabilidad. Que no sirve solo que la tengamos en el colegio, o no sirve que la tengamos solo en la familia. Se tienen que aunar esfuerzos, tienen que estar juntos la escuela con los padres. Y tratar de no estigmatizar, no discriminar. No es el responsable la víctima, no es responsable el hostigador, no es responsable el espectador. Son responsables todos y a la vez terminan siendo víctimas todos. Entonces tiene que haber un abordaje general hacia todos los integrantes de este fenómeno. ¿Y qué consejo le darías a los espectadores y al hostigado? Bueno, la primera cosa es que hay que dar un voto de confianza, ¿no? Supuestamente, si partimos de la base que va a haber una estructura de adultos que van a habilitar a que estas personas puedan, en cierta manera, manifestar lo que les está pasando. Tanto el espectador como la víctima tienen que sentirse
que no están siendo cuestionados por estos adultos, que en ningún momento se va a poner en tela de juicio lo que están diciendo, ni se va a intentar encontrarle la culpabilidad que tienen en esta dinámica. El poder hablar, porque su manifestación, por no decir su denuncia, va a tener un efecto constructivo, porque va a ser en cierta manera el disparador de toda una serie de mecanismos, una serie de intervenciones que logren llegar a que estos chicos se entrenen en habilidades sociales, que empiecen a aprender de qué modo se pueden comunicar, de qué modo pueden empezar a negociar, cómo pueden resolver los conflictos. En un ámbito donde no va a haber ni vencidos ni vencedores, ni necesariamente tengo que dejar mi postura para lograr un objetivo, ¿no? Va a ser el poder mediar, el poder llegar a una situación que sea mucho más ecuánime de la que están viviendo. Y la otra cosa que van a permitir que se empiece a enseñar, que se empiece a entrenar el desarrollo de la asertividad, que es el poder actuar de manera acertada en determinadas situaciones donde cada uno hace valer sus derechos. Entonces, todo esto que venimos hablando se refiere a otra forma de violencia. Sí, es la manifestación de violencia en el ámbito escolar. Esto no queda descontextualizado de una realidad que vivimos, lamentablemente, que son las conductas violentas, donde todos nos tenemos que hacer responsables. Las conductas violentas se han ido generalizando y popularizando cada vez más, a punto de partida del sensacionalismo que nos dan los medios de comunicación, de cómo es la publicidad, de la actitud permisiva que estamos teniendo los padres, permitiendo que nuestros hijos jueguen con los juegos cibernéticos, en los que la gratificación se obtiene derrotando al otro, sometiendo al otro. O mismo cuando permitimos determinadas películas porque son populares, porque están en cartel, y donde lamentablemente se van haciendo una serie de actos violentos, pero como aparecen camuflados, están en cierta manera disfrazados, los aceptamos. El protagonista de la película, en nombre del bien, también agrede, también mata, pero como es el protagonista, entonces todas estas cosas nos van llevando a que nosotros de a poco nos vayamos sensibilizando a los actos violentos, y perdamos el espíritu crítico, porque cada vez lo vamos tolerando como más, y vemos lo grave mucho más lejos de lo que en otro momento lo veríamos, lo que incide en nuestra evaluación y nuestra intervención al respecto. ¿Qué conclusiones me podrías hacer sobre todo lo que hablamos? La primera conclusión creo que es que sepamos que existe el tema. En tanto sepamos, vamos a poder intervenir al respecto. La otra, que sepamos la gravedad del mismo. Esto involucra a una población que son niños y adolescentes, donde pueden estar nuestros propios hijos. Esto puede llevar a consecuencias totalmente lesivas para el futuro. Tenemos que tratar de evitar de que esto se transforme en un estilo de convivencia, donde el hostigador aprenda de que el sometimiento es el modo de vincularse, donde tenemos que evitar que la víctima aprenda de que el sometimiento es su destino, y donde los espectadores persistan con esa culpa, con esa disonancia moral de que saben lo que tienen que hacer pero no lo pueden hacer. Creo que también tenemos que pensar de que, como se sabe, los estilos agresivos tienen que ser abordados en forma inmediata, porque con la evolución podemos llegar a conductas de agresividad mayor. Lo que hoy en el colegio es un insulto, un golpe, el día de mañana puede ser un asesinato, y realmente no estoy dramatizando el tema. Hay un libro que se publicó en el 2001 que se llama Bullycide, en el cual se publican los hechos acontecidos en Estados Unidos y en Inglaterra, graves, que han terminado con la muerte de las víctimas, ¿no? Y el tema es de que lamentablemente ha sido bestseller, o sea que interesa mucho el tema, y lo peor de todo es que se basa en hechos verídicos. ¿Te parece que alcanzó el tiempo para hablar de este tema? Yo creo que el tema es muy extenso, que da para mucho más, pero realmente yo estoy satisfecha porque por lo menos se ha logrado saber que el tema existe.
Como te decía, este es un tema que es oculto para los adultos y en tanto nosotros no lo conozcamos, no vamos a poder intervenir al respecto. El tema da para más, creo que nosotros lo que hicimos fue puntear los diferentes ítems, pero cada ítem es muy jugoso y puede dar para mucho más en futuros programas. Si querés, estamos a las órdenes. Muchas gracias, Gabriela, fue un tema muy interesante. Gracias a ti por haber confiado y tratado de que yo pudiera por lo menos informar acerca de este tema.